que bancar. Hoy en 678, Musi con Cristina y Scioli al lado. Mejor perder con los nuestros que ganar con infiltrados. Hay muchos que no quieren que haya movilidad social. Tenemos que tener cuidado, compañeros y compañeras, a quién elegimos. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces se nos infiltran entre nosotros, se disfrazan de peronistas, como aquel patilludo que vino del norte hablando de revolución productiva y luego privatizó los sueños de todos los jóvenes y de nuestro país. Por eso tengamos cuidados, compañeros. No se está lejos o cerca simplemente por una foto, no se está lejos o cerca por decir que perteneces a un espacio o levantar una bandera. Se está lejos ideológicamente. Y nosotros, compañeros, no tenemos que dejar que haya infiltrados en nuestras filas. Es preferible perder con los nuestros antes que ganar con infiltrados, porque vamos a hipotecar el futuro de todos nuestros hijos y nuestros nietos. Los políticos que son aplaudidos afuera. ¿Por qué los medios tapan este debate? Fondos buitres. Fallo londinense le abriría la puerta al país para emitir deuda. Así es, teníamos razón. Los que el año pasado nos decían que fuéramos presurosos a pagar cualquier cosa, lo que nos pidieran, ahí salió la justicia no de la Argentina, sino la de Londres. Es increíble, nos hacen más justicia en Londres que en Argentina. Pero bueno, son las cosas de la vida, ¿no? Un juez de Londres que dijo, la Argentina pagó, la Argentina no está en default, la Argentina pagó. Para mí hubiera sido muy fácil, apenas a un poco más de un año de terminar el gobierno, hacer la plancha, que me pongan un papel, firmar y que me digan que soy la mejor gobernante del mundo. Pero prefiero que me aplaudan adentro a que me aplaudan afuera, porque cada vez que te aplauden a un gobernante afuera es porque seguro que sonaron los de adentro. Hace poco se sintieron muy contentos y una de las grandes alegrías que recibió el gobierno fue que Tony Blair nos felicitó por el blindaje financiero, ¿se entiende? Nos felicitó porque vamos a deber 30.000 millones de dólares más. En Clarín, en diciembre del año 2000, Blair envió un mensaje de respaldo a De la Rúa. ¿Cómo no nos van a felicitar? Nosotros somos el paraíso para ellos, pero somos el infierno para nosotros. ¿Se entiende? Bueno, y nosotros recibimos la receta que viene fracasando el resto de los países. El Partido Judicial dice que no es el Partido Judicial. A mí no me parece bien que esa marcha haya sido convocada primero por fiscales que se arrogaron una representación tal vez de la que carezcan, pero fundamentalmente la calidad de los motivos que invocaron. Esto es un homenaje, esto es un acto, podría haber sido un acto a lo mejor en algún lugar, no circulando desde el Congreso, pero bueno, así fue concebido por los diputados, ¿no? Que nosotros, por los fiscales, así fue concebido por los diputados, ¿no? Que nosotros, por los fiscales. Las repercusiones de unos premios en Estados Unidos. El discurso del director ganador con menos rebote que Marcelo Milanesio. Fíjate por qué. Finally, I want to take 1 second. I just want to take the opportunity. I want to dedicate this award for my fellow Mexicans, the ones who live in Mexico. I pray that we can find and build the government that we deserve, and the ones that live in this country who are part of the latest generation of immigrants in this country, I just pray that they can be treated with the same dignity and respect of the ones who came before and built this incredible immigrant nation. Thank you very much. Hay que bancarse. La gente de la calle te mira y te quiere gritar. Por eso te quiero preguntar, ¿vos de qué lado te vas a quedar cuando hay que bancar? Solo quiero saber si te vas a
vas a quedar cuando hay que bancar. Otro día de maravillosas noticias. Más trenes argentinos. Quiero anunciarles que el día jueves o viernes a lo mejor comienzan a llegar los primeros vagones del tren General Roca para todo el sur de la provincia de Buenos Aires. Ya estamos trabajando en la electrificación del General Roca también, que comencé a escuchar hablar desde que era muy chica. Hablamos ahora de los anuncios que ha realizado el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien asegura que el tren que une Buenos Aires con Córdoba será completamente renovado a partir del 9 de marzo. Implantes ignorados por los hegemónicos. Argentina llegará a los 100 niños con implante coclear gratuito. El viceministro de Salud anunció que se llegará a la cifra en los próximos días, gracias a la ley de hipoacusia que promovió el gobierno en 2011 y que es reconocida internacionalmente. En diálogo con Telam, Jedlin, viceministro de Salud, dijo: esta tecnología existe hace más de 40 años, pero era muy cara. Por eso solo la gente que podía pagarlo obtenía audífonos o realizaba a sus hijos un implante coclear para así rehabilitarse y poder ir a una escuela común. 3. Una buena noti colonizada. O mejor nos relajamos. Y hablamos de la entrega de los Oscar. Otro premio importante que se quedó en manos de Birdman y que tiene que ver con argentinos, porque era el premio a Mejor Guión Original, merecido premio para Birdman, coescrito por su director Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacomone, quien está saludando ahora, y Armando Boca. Doctor Chía, que están allá arriba en el cuarto piso, Luciana, Amador y Torino, a toda la Argentina. 4. Más argentinos que nos honran en el Domún. Ahora mismo en este sofá estáis representados Syriza y Podemos, que podríamos considerarles los dos enemigos públicos números 1 que tiene la Europa oficial. La Europa de los poderosos, porque no es los ciudadanos de Europa. Los que durante mucho tiempo han dicho Europa cuando querían decir en realidad sus intereses de unos pocos. Y han puesto a Europa en una situación de casi de colapso. Pero ahora mismo Grecia tiene unos compromisos con Europa. Europa le ha prestado un dinero a Grecia y esos países le reclaman el pago de ese dinero. No es una cuestión de préstamo solamente, es una condición que tiene que ver con el camino que tiene que seguir un país. Un camino de desastre social y económico, un camino donde el paro sube y sube, no para de parar, de ser paro. Hemos llegado al 62% de paro de la juventud en Grecia. Esto solamente pasó durante la Segunda Guerra Mundial en la ocupación nazi. Esta es una guerra económica, no es solamente un préstamo. Recién comienza la negociación, una negociación que nunca existió entre Grecia, nuestro pueblo, nuestros gobiernos, con las instituciones europeas. ¿Cómo que nunca existió? ¿Qué pasaba antes? Teníamos gobiernos que solamente decían que sí, 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 sí. Nunca preguntaban por qué, por qué, por qué. Igual las expectativas que teníais las tenéis que rebajar. No podemos rebajar con el trabajo digno que necesita este pueblo, con los acreedores que quieren en este momento realizar, no todos, pero desde Berlín, yo diría claramente un chantaje político hacia nuestro país. ¡Saca! Y sube a la red 678. El programa que tiene Match Point a la corpo. Set point, qué sé yo, break point. Qué lindo escenario para la Copa Davis. Tecnópolis. Imagínate eso al aire libre. ¿Cuándo va a ser? Los 6, 7 y 8 de marzo. Los 6, 7 y 8 de marzo. Y hay que jugar. Jugársela. Las cosas no tienen sentido si no se lo das. Pero uno solo llegó hasta acá. Así que solo hay que continuar y hay que bancar. Solo quiero saber si te vas a quedar cuando esté todo bien, cuando esté todo mal. Solo quiero saber.
Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a 678. Les cuento que me llamo Jorge Dorio, que es el que sabe las efemérides, todas las efemérides del mundo, para que avise que hoy, un 24 de febrero del año 1946, la Unión Democrática perdía las elecciones con el Partido Justicialista. Así que, Dorio, cumplido. Mañana, que le toca venir a él, le mandaré que diga alguna pavada de las que digo yo. Pero muchas gracias. Buenas noches, señor Dante Palma. Buenas noches, García. Buenas noches, Nora Beiras. Contenta con la temperatura que hay ahí en el estudio. Agradable. Sí, bien. Comparado con el afuera. 28, 27 grados. Varones, bienvenido. Y Moyano, muchas gracias por estar acá. Hoy nos visita, les cuento, el señor Diego Latrónico, que es abogado y secretario de prensa de la Unión de Empleados del Poder Judicial de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenido. Bueno, como ya habrán visto, somos 4 hombres guapos hoy en el programa. Y vamos al primero de nuestros informes, que tiene que ver con el partido judicial, que dice que no es el partido judicial, o sea, porque le gusta que le digan la justicia. Pero no le vamos a decir la justicia. Vamos al informe, negro, dale. El partido judicial dice que no es el partido judicial. Aunque la marcha de los fiscales encubridores partió del Congreso y finalizó en la Casa Rosada, sin pasar por tribunales, cuando lo que decían pedir era justicia, el partido judicial sigue diciendo que no es el partido judicial. A mí no me parece bien que esa marcha haya sido convocada primero por fiscales que se arrogaron una representación tal vez de la que carezcan, pero fundamentalmente la calidad de los motivos que invocaron. Esto es un homenaje, esto es un acto, podría haber sido un acto a lo mejor en algún lugar, no circulando desde el Congreso, pero bueno, así fue concebido por los diputados, ¿no? Que nosotros, por los fiscales, así fue concebido por los diputados, ¿no? Que nosotros, por los fiscales. Más aún, plumas opositoras de renombre como las de Fontevecchia y Morales Solá, complicidad con la dictadura no es pura coincidencia, reconocen el rol opositor de este sector minoritario de la justicia. Yo creo que la producción lo que debería hacer en realidad es publicar los artículos que todos los domingos nos regalan Morales Solá, Van der Kooi, etc., porque se autodenuncian. Ajá. Si vos repasás esos artículos, y últimamente con mucha más contundencia, porque se ve que se sienten más potentes, vos vas a recorrer el artículo y te vas a encontrar con que dicen, bueno, se ha reunido un grupo de jueces federales, el otro día daban precisión, 6 jueces federales en un restaurante de Puerto Madero, ahí acordaron llevar adelante una ofensiva contra el Poder Ejecutivo, van a aumentar las citaciones a tribunales. En el semanario Perfil del 22 de noviembre, los jueces profundizarán la guerra contra el gobierno. Se reunieron en un restaurante de Puerto Madero, resolvieron acelerar las investigaciones. Creen que el gobierno quiere erosionar su poder. Las denuncias se multiplican aceleradamente. Un juez describe recurrentes encuentros entre varios magistrados federales. Uno de ellos hace 2 jueves en un conocido restaurante de Puerto Madero. En los ágapes se discute cómo mostrarle al gobierno que ya no quedan más intocables en el gabinete. Ni siquiera la propia presidenta. Casi denuncian una asociación ilícita, de hecho es una asociación ilícita, porque si 6 jueces federales se han reunido para planificar cómo van a atacar al Poder Ejecutivo, a los funcionarios, etcétera, etcétera, están cometiendo un delito asociados en un número mayor a 3 personas, es una asociación ilícita. En el diario La Nación del domingo por Joaquín Morales Solá. Es probable que todo el gobierno atraviese 10 meses convertidos en un infierno. La justicia podría sorprenderlo cada 15 días o un mes con otra decisión adversa y dura. Es la vieja estrategia de los jueces cuando rompen relaciones. Mucho más cuando saben, desde ayer, que están en medio de una guerra sin medida, sin límites y sin códigos. Uno tras otro, los fallos confirman el rol opositor del partido judicial. Veía, Bonadío rechazó la recusación para que deje la causa de Otesur. Bonadío es un juez impermeable para el gobierno. No saben cómo llegarle. Lo quisieron recusar y ayer la Cámara
confirmó que Bonadío va a seguir al frente de esta causa. No tienen ni idea el gobierno cómo operar en la justicia. No tienen ni idea el gobierno cómo operar en la justicia. Ampararon la cautelar que frena la adecuación de la ley de medios del grupo Clarín. Confirmaron el procesamiento de Amado Hugo. Caso Chicone confirman el procesamiento Hugo. Esto se esperaba para la semana próxima. Tal vez esta sea también una de las consecuencias de la marcha de ayer. Quedó comprobado que The Old Fund, esta empresa trucha, sin experiencia, sin empleados, sin capital y sin nada, se quedó con Chicone. Los uruguayos empiezan con la empresa que está radicada allá, que es Dusbel. Claro. Sí. La similar a nuestra UIF, el Banco Central. Dicen, muchachos, acá hay una sociedad basada en Uruguay que no tiene cómo justificar. Nosotros no tenemos ninguna operación de esta empresa. No hay dinero que justifique esto y por eso se arma la causa, por eso empieza la causa. En la semana pasada imputaron a Capitanich, Alicia Kirchner. Imputan a Capitanich, Alicia Kirchner y Mansur. El fiscal federal Dilelo pidió investigar al jefe de gabinete, la ministra de Desarrollo Social y el de Salud por la muerte del niño de la comunidad Cuom. ¿Le sorprende a Aníbal que la justicia en una semana más o menos, o los últimos días, se haya pasado de gas a nafta? Por la velocidad que tomó, ¿no? Sí, la definición más gráfica no puede ser, absolutamente. Por ejemplo, ayer, juez Rodríguez citó a indagatoria a la procuradora del Tesoro, Angelina Bona. Estoy saludando al fiscal, el doctor Germán Moldes. Doctor Moldes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Moldes, que cajoneó y demoró y ni siquiera intervino porque estuvo de acuerdo en el primer dictamen que hizo el juez Lijo respecto de Corach y los otros que estaban siendo investigados por encubrimiento del atentado a la AMIA y los dejó afuera y por el pago ilegal. Si era por él quedaban afuera. Por suerte la Cámara revocó esta decisión. Buenas tardes, doctor. Encantado de volver a escuchar. Hoy usted hizo una presentación contra la procuradora del Tesoro, Angelina Abona, por el delito de peculado. El doctor Luis Sebasco es fiscal adjunto de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Asociación Argentina de Fiscales. Debo decirle, doctor Sebasco, que a mí me sorprendió, por ejemplo, post 18 de febrero salió la confirmación del procesamiento de Vudú, salió el tema Bonadío por Otesur, salió el tema de la procuradora Arbona. Yo soy ingenuo, pero es mucha casualidad, ¿no le parece? No, lo que no hay duda y que esa marcha fue muy importante y que da un apoyo, Está en línea de teléfono el secretario general de los trabajadores judiciales, Julio Piumato. Hoy se publica en Página 12 una solicitada. En el diario Página 12 de ayer, los trabajadores judiciales no nos traicionamos. Hoy el sector patronal, corporativo y conservador del Poder Judicial se ha lanzado públicamente, apoyado por los monopolios mediáticos, para atentar contra la democracia, conformando en los hechos un partido judicial. La ley, pero esto es sin significar. Mira, hubo elecciones. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Me deja? Sí, pero hubo elecciones en el gremio el año pasado. Ganamos con el 91% de los votos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Gracias. Hoy dice... ¿Vos sos vocero de ellos? Yo no soy vocero de nadie. ¿No quiere contestar? ¿No contesta? Sí, yo contesto todo. Parece que se molesta mucho antes de que le haga la pregunta. No molesto, te quería anticipar. Vos me hablas de algo, te quería anticipar. Así que ¿A usted le parece que yo soy vocero de un sector gremial si le hago una pregunta? No, digo, porque yo te iba a explicar y bueno, vos no me dejas hablar. Yo no lo dejo hablar. Algunos tendrían que tener un poco de vergüenza antes de publicar lo que publica. Bien, gracias. Habla de que hay un sector patronal. Pero me deja preguntarle algo, Piumato, si no terminamos ¿Vos acá. creés que hay un partido judicial? Perdón, ¿vos creés que hay un partido Pero le voy a judicial? hacer una pregunta, no me deja. Gracias, Piumato, por atenderme, que no le puedo decir nada. Sí, pregúntame. Bueno, le pregunto, aquí hay un sector gremial que firma una solicitada. Sí. Bueno, Piumato, muchas gracias por atendernos. Y si no me deja preguntarle hace 10 minutos que le quiero hacer una pregunta. La pregunta... No te pongas nervioso. Yo estoy lo más tranquilo. ¿Usted me parece tan nervioso? Usted me parece que está un poco nervioso. Voy a conversar ahora con Vanessa Siley, secretaria general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación de la capital. Le ganamos a Piumato en las elecciones que él mencionaba. Nunca menciona que nosotros le ganamos a él en las últimas elecciones por el 90%.
y eso fue en la seccional capital, que es la más grande de todo el país. Sectores como los personajes que han convocado, que podemos criticarlos en términos políticos y además lo podemos criticar como jefes. O sea, nosotros tenemos testimonios de estos fiscales, de denuncias de mujeres que han trabajado con ellos, de maltrato laboral, y lo quisimos plasmar también en la solicitada de eso, porque ya no es una alianza con un sector conservador de la justicia, sino que además con un sector que como jefe, que como empleador o como patronal, es lo peor que hay. O sea, que incluso fue denunciado por el propio Piumato en otro tiempo. Mientras tanto, las causas que involucran a las corporaciones duermen el sueño, vaya paradoja, de los justos. La definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que contrariando lo que había decidido con respecto a la ley de medios en su momento, prorrogó una medida cautelar que desde hace 10 años beneficia al diario La Nación para que no pague 300 millones de pesos de impuestos que adeuda. Según los 3 miembros de la Corte que aprobaron esto, encabezados por el doctor Lorenzetti, Fait y Maqueda, fundamentan esto diciendo que esto puede ser un atentado contra la libertad de expresión. Otra vez la patria cautelar, ¿no? Otra vez la misma Cámara Civil y Comercial. Lo que ha hecho es aplicar nuevamente la medida cautelar sobre esta decisión del Gobierno Nacional de declarar inválida la venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina. Hernán Arbizu, que recordemos fue el primero en denunciar la presencia de cuentas ocultas de muchísimos argentinos. La denuncia fue mía fue por exactamente lo mismo que Falciani con el HSBC, pero en el JP Morgan con cuentas radicadas en Estados Unidos. Está totalmente parada. De hecho, el fiscal Mario Juan, que es el que tiene a cargo la causa, presentó en 7 años que lleva justamente la causa, no sé si 2 o 3 escritos nada más, y nunca pidiendo la citación indagatoria de los denunciados por mí. Pero, Gustavo, eso es todo. Yo trabajé en Citibank, hacíamos lo mismo. Todo es decir, no era exclusividad del HSBC. Muchos países que han comenzado a actuar. Italia, Francia, España, muchos países que han pedido ya acciones concretas. Pero en la Argentina, por estas cuestiones de la justicia argentina, todo está como era entonces, todo está en veremos. Daría la impresión que estos temas a la justicia argentina no le importa. Bueno, en todo caso, ese partido no es ofensivo. Ofensivo sería si alguien dijera que son una mafia judicial, pero se les dice partido judicial. ¿Qué está pasando en el Poder Judicial, Latrónico? Bueno, primero la evaluación que hacemos nosotros como trabajadores es alzar una voz ante esto que se llama como el monopolio del silencio y el monopolio de la palabra que parecen instalar estos sectores ayudados de las corporaciones. La presidenta decía, el silencio se lo dejamos a ellos, y Piumato estaba cómodo en este silencio de, bueno, yo manejo el sindicato, no tengo rupturas internas, y nosotros lo que salimos a decir es, los trabajadores judiciales no formamos parte de este partido judicial. Hay otra realidad, nos sentimos traicionados por esta exposición, por esta utilización del sindicato como si fuera un sello, ¿sí? Se quiere mostrar que todos los judiciales apoyamos esa marcha y nosotros, nuestros intereses, nuestros reclamos como trabajadores de la justicia no están representados en esa marcha, más allá del genuino reclamo que pudiera tener cualquier judicial por justicia, por el caso Nisman, y menos están representados con los magistrados que han convocado a esa marcha. Nosotros hacemos hincapié en el tema del maltrato laboral, como así también hacemos hincapié en lo que es la presencia de más de 3.000 interinos. ¿Qué implica esto de 3.000 interinos que no se regulariza y que no es una bandera que sostiene hoy el Sindicato Nacional? Que como trabajadores de la justicia tenemos un derecho a la planta permanente como trabajadores estatales, ¿sí? Que no está siendo reivindicado por nuestro propio sindicato. En términos nacionales carecemos, como en otras jurisdicciones, de una ley de porcentualidad, ¿sí? Que la hemos perdido a manos del menemismo. Tenemos un problema estructural que es el del maltrato laboral, un caso testigo, han sido las sostenidas denuncias respecto del fiscal Campagnoli, que han llegado obviamente, porque han sido denuncias de afiliados a oídos de Julio Piumato, y hoy Julio Piumato termina marchando, ¿sí?, al lado de Campagnoli. ¿Tiene muchas denuncias a Campagnoli?
tenemos conocimiento de que tiene denuncias, sí, por maltrato laboral respecto a una afiliada. No vamos a dar a conocer su nombre. Esta afiliada se ha contactado con la gente. Nosotros nos organizamos por comisiones internas, de la Comisión Interna del Ministerio Público Fiscal. Pero ¿qué es a lo que apuntamos? Nuestros reclamos genuinos no están en esta marcha, ¿sí? Y marchar con las personas que afectan directamente nuestros derechos es traicionarnos. Por eso reafirmamos que no nos traicionamos. Y en cuanto al partido judicial, y volviendo a esta idea de lo que es el silencio y la palabra, parece que les molesta mucho a la corporación, a los magistrados, denominarse como un partido, y sin perjuicio de lo cual salen en una comunicada a decir: somos el partido de la Constitución y de las instituciones. Ser el partido de la Constitución y de las instituciones significa tener una parte, una postura ideológica tomada respecto de qué es lo que dice la Constitución, qué tipo de instituciones quieren, y lo que intentan a través de las corporaciones, no solo mediáticas, hasta también universitarias y propias del esquema feudal que tiene la justicia, es monopolizar esa idea, ¿sí? Por eso también irrumpió tanto en el seno de la justicia la idea de democratizar. Democratizar la justicia en todos los sentidos implica abrir lo que son las estructuras de poder, implica abrir las relaciones, implica, como fue en el caso del ingreso democrático, permitir el ingreso de otro componente a lo que es la justicia. Implica empezar a sacar del silencio ese monstruo gigante que es uno de los poderes del Estado y que hoy directamente, como veíamos en el informe, opera y hasta utiliza la corporación como para decir, lo dijo Morales Solá y también lo dijo Asís por Twitter, diciendo: la doctora, aludiendo a la presidenta, la doctora habla de partido judicial, ya llegará la respuesta en los tribunales. Lo que nos queda por pensar es, ¿qué es esto? ¿Es una amenaza? ¿Ustedes fueron invitados a la marcha por el sindicato? No hubo una discusión en el entorno sindical, en la interna sindical, respecto de si poder asistir o no a la marcha. De hecho, tenemos conocimiento que hubo bastante disidencia en el sindicato respecto de si convocar o no a la marcha. El comunicado de la comisión directiva salió el mismo día, horas antes. Pimato se jacta de decir, aludiendo de que tiene una absoluta representatividad, ganamos con el 91%. 91% de una elección donde no se presentó lista opositora, donde solamente votó el 20% del padrón. Es un 91% muy irrisorio, y omite decir que en la lista donde sí se presentó una oposición, en 2 perdió. En la ciudad de Buenos Aires perdió por el 90%, perdió en Tucumán, en Rosario, en Tucumán, en los regionales de Tucumán, en Rosario, en Tucumán, en lo que hace a los federales, no consiguió que su lista se quede con todos los congresales para la Asamblea Anual de Representantes, teniendo las listas opositoras el ingreso de las minorías. Y esto también hay que destacar que en Tucumán, en los regionales, cuando Pimato pierde, termina interviniendo la seccional en un acuerdo con la Corte Suprema de la provincia de Tucumán, en lo que habla también de lo que es la relación de Julio Pimato con las corporaciones y en la traición a los trabajadores. Una Corte Suprema que está teniendo problemas, ¿no? En Tucumán con represores ya condenados, a lo mejor no lo tiene mejor el dato que yo, creo que son casi 40 represores ya condenados. En libertad. Sí, esto... Que los deja en libertad la Corte Suprema. Sí, directamente. No, bueno, me parece que el tema de la avanzada del Poder Judicial ya es tan explícita que suena redundante abundar en lo que dice el informe. Es tan desembosado lo que dicen los columnistas de los diarios de mayor tirada de este país que la verdad que sorprende, sigue sorprendiendo. Pero a mí me sorprendió particularmente el fiscal Campagnoli el domingo en Intratables, donde le hicieron una extensa entrevista y él dijo que el poder más importante era el Poder Judicial. Entonces, si vos partís de esa postura en un sistema democrático, se supone que hay un equilibrio de poderes. El equilibrio implica una paridad. Hay un poder que controla, pero no hay un poder más importante, y esto supone, además, si hay algo que no existe hasta ahora en el Poder Judicial, es democracia. Eso es lo que ha quedado en evidencia, y cualquier intento democratizador ha sido absolutamente refractario a la corporación judicial. Pero me parece que esta sucesión de fallos que apuntan todos contra las políticas del Ejecutivo, hoy han tenido, además, como 2 hitos. Uno, el dictamen del fiscal Moldes,
digamos, cuestionando por peculado a la Procuradora del Tesoro porque presentó un escrito en defensa del Estado ante la acusación de Nisman, aduciendo que eso todavía no había sido, había tenido carácter ejecutivo por parte del fiscal Policita, entonces esto era malversar más o menos los fondos del Estado, porque eran dos ciudadanos particulares, la presidenta y el canciller. Claro, como está usando los recursos del Estado para defender a una persona que es la presidenta. Exactamente. Digamos, esto, la verdad que desde el Hay que recordar a la gente que la Procuración del Tesoro está justamente para estar a favor del Estado en cualquier tipo de juicio. Bueno, pero quizás esto se entronque con un razonamiento que hacía también Campagnoli en esta entrevista del domingo, en la que decía que en realidad el problema era que era vidrioso lo que sucedía en la justicia, la designación de magistrados, aceptaba esto, ¿no? Pero lo ideal sería que hubiese una ONG que garantizase transparencia. Entonces, yo la verdad que me sigo asombrando ante esta postura de estos ahora renovados baluartes de la institucionalidad democrática. Pero en esto también, en la otra decisión judicial que me parece que también hoy es relevante, es la de la Cámara Electoral, que le pide a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervenga en la designación de los jueces electorales, generando sospechas sobre el proceso electoral. Entonces me parece que esta andanada ya no tiene límites, porque si hay algo que no han podido hacer, por lo menos en estos 12 años, en estos 30 años de democracia en Argentina, no ha habido ninguna denuncia de fraude electoral que se pudiera sostener a nivel nacional en las elecciones presidenciales. Entonces me parece que apuntar a generar sospecha en eso también es como una vuelta de tuerca de este proceso que no sabemos qué límite tiene. Están dispuestos a dinamitar todo. Tengo que ir a un próximo informe, pero a la vuelta charlamos todos. Vamos a ver los políticos que son aplaudidos afuera. Adelante, negro. Los políticos que son aplaudidos afuera. ¿Por qué los medios tapan este debate? La historia argentina y la de nuestra región es contundente. Los medios hegemónicos no tienen forma de abordar este debate de fondo, ya que desnudarían que los intereses que defienden no son los de los ciudadanos argentinos. Fondos buitres, fallo londinense le abriría la puerta al país para emitir deuda. Así es, teníamos razón. Los que el año pasado nos decían que fuéramos presurosos a pagar cualquier cosa, lo que nos pidieran, que junte parte de su plata y ponga. O pagamos al 100% o no sirve de nada haber pagado al 91%. No se puede es no aceptar un fallo y una jurisdicción que nosotros mismos aceptamos en su momento. Sobre el tema de los fondos buitres dijeron que hay que pagarle. Hay que aceptar lo que dijo Grueso. Claro que hay que sobre pagar. la demanda de devaluación de los sectores importadores. Pero no es que lo decimos, lo decimos concretamente, sobre hay la que demanda, pagar. Lo decimos concretamente, sobre hay la que demanda, pagar. Ahí salió la justicia no de la Argentina, sino la de Londres. Es increíble, nos hacen más justicia en Londres que en Argentina. Pero bueno, son las cosas de la vida, ¿no? Un juez de Londres que dijo, la Argentina pagó, la Argentina no está en default, la Argentina pagó. Esta sentencia que también va a ayudar, obviamente, a convencer a los que aún no lo están de que realmente no podemos hacer lo que nos quieren imponer de afuera con tasas usurarias, sino que tenemos que seguir haciendo lo que hicimos siempre, defender los intereses de los argentinos por sobre todas las cosas. Para mí hubiera sido muy fácil, apenas a un poco más de un año de terminar el gobierno, hacer la plancha, que me pongan un papel, firmar y que me digan que soy la mejor gobernante del mundo. Pero prefiero que me aplaudan adentro a que me aplaudan afuera, porque cada vez que te aplauden a un gobernante afuera es porque seguro que sonaron los de adentro. Fondo Monetario homenajeaba a Menem en Washington por el milagro argentino. Presidente, esta foto para mí va a ser estupenda para mí. Para mí también. La suya no sé. Diarios Clarín del año 2001. Optimismo del FMI y los bancos sobre Argentina. El FMI opina que las medidas de Caballo servirán para reactivar. Están bien encaminados, dijo el FMI. El FMI salió a apoyar las nuevas medidas de Caballo. Según el FMI, Argentina está lista para crecer. Índice de pobreza en todo el país, 53%.
están bien encaminados, dijo el FMI. Nosotros cumplimos todos los requisitos que nos pide el Fondo Monetario Internacional. ¿Vamos a tener más trabajo? Claro. Prefiero que me aplaudan adentro a que me aplaudan afuera, porque cada vez que te aplauden a un gobernante afuera es porque seguro que sonaron los de adentro. Hace poco se sintieron muy contentos y una de las grandes alegrías que recibió el gobierno fue que Tony Blair nos felicitó por el blindaje financiero, ¿se entiende? Nos felicitó porque vamos a deber 30.000 millones de dólares más. En Clarín, en diciembre del año 2000, Blair envió un mensaje de respaldo a De la Rúa. Estoy complacido de enterarme que la Argentina está en el camino de alcanzar el acuerdo con el FMI sobre la reforma económica y el paquete financiero. Fueron los términos del respaldo enviado por Blair. Blair le transmitió a De la Rúa que estas son noticias muy alentadoras. Nuestro apoyo hacia el programa de cambio del gobierno. Sé que estas seguramente son medidas difíciles para la gente de la Argentina, pero no existe una manera indolora de enfrentar este tipo de problemas. El gobierno aplica un modelo absolutamente solidario con la gente. ¿Cómo no nos van a felicitar? Nosotros somos el paraíso para ellos, pero somos el infierno para nosotros. ¿Se entiende? Bueno, y nosotros recibimos la receta que viene fracasando el resto de los países. Ellos van tanteando, te dicen cualquier cosa. A veces se enteran de los números cuando van viajando en el avión, porque ni se enteran ni saben cómo está el país al que llegan o al que van a aterrizar. Rezan por aterrizar bien y se terminó y comen y toman todo el viaje. Cada vez que te aplauden a un gobernante afuera es porque seguro que sonaron los de adentro. Con el blindaje ya van a bajar las tasas. Van a venir los capitales. El blindaje es un gran viento que nos infla las velas y nos pone en movimiento. En primer lugar, es una gran cosa. Hoy podemos decir que estamos 40.000 millones de dólares mejor. Hoy podemos decir que estamos 40.000 millones de dólares mejor. ¿Cuánto aumentó por esta operación de megacanje la deuda? 56.000 millones de dólares. Gracias, muchachos. Hoy podemos decir que estamos 40.000 millones de dólares mejor que lo que estábamos hace una semana, lo cual no es poco. En segundo lugar, yo creo que es una oportunidad. En tercer lugar, yo creo que es un orgullo que los argentinos hayamos recibido este apoyo. Es un orgullo que los argentinos hayamos recibido este apoyo. Índice de pobreza en todo el país, 53%. Cada vez que te aplauden a un gobernante afuera es porque seguro que sonaron los de adentro. Yo soy juez y tengo que investigar un estado terrorista. ¿A quién pido ayuda? Yo pido a la CIA. Fondo Buitre financia ONG del PRO. Se trata de una organización vinculada a la diputada Laura Alonso. Fuimos a la Embajada de Estados Unidos, a la Israel, y dijeron el señor Palacios. Cada vez que te aplauden a un gobernante afuera es porque seguro que sonaron los de adentro. Bueno, ahí Campagnoli tenía una ONG, la de Laura Alonso, para que le... Y no les des ideas. ¿Eh? No les des ideas. Tienen la mamá ahí al lado. Qué pena que no se avivaron. ¿Cintia? Sí, gracias. No, me parece que el informe de lo que habla también es del debate que tal vez sale de la coyuntura de estos días, pero vuelve a reflotar en tiempos en estos meses electorales sobre qué propone cada candidato, ¿no? Y siempre, a mí, siempre muchas veces nos hemos preguntado acá, por ejemplo, qué propone Scioli como candidato. Y traigo a colación esto porque justamente muchas de estas cuestiones de el país mirado hacia afuera, o las políticas que nos endeudaron, o las políticas de Estado que sostuvo el kirchnerismo en los últimos años, en este periodo, las puso en discusión Scioli, sorpresivamente para mí, sorpresivamente las puso sobre la mesa. Creo que estuvo en Intratables y en una reunión con 40 intendentes. Hoy Demián Verdúa, mi compañero en Radio Nacional, hacía énfasis en estos planteos. Y leo un poquito las preguntas que Scioli hacía a los intendentes. Decía, ¿vamos a devolver YPF a los privados? ¿Vamos a volver a endeudar a la Argentina? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a revolear por el aire Aerolíneas Argentinas? ¿Vamos a ir atrás con las políticas sociales? Estas declaraciones que serían, digamos, bienvenidas por cualquier candidato del kirchnerismo, las hace Scioli como candidato
o precandidato del kirchnerismo. Me parece que es solo para, lo pongo en eje, lo pongo en foco, para ver dónde estamos. Y recuerdo las preguntas, por ejemplo, de Agustín Rossi, cuando decía, no basta con haber estado dentro del espacio, sino que le tenemos que preguntar a Daniel Scioli como candidato qué es lo que piensa hacer. Estas declaraciones de Scioli, también el fin de semana se publicaron en página 12 unas declaraciones sobre la marcha que, digo, hablan de una contundencia que no estamos acostumbrados a escuchar en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, diciendo que efectivamente había sido una marcha política con intenciones desestabilizantes. Después dijo, se diferenció en el sentido de diciendo que él sí dio las condolencias a Nisman, habló de su estilo, dijo que por su estilo en 2003 él no estaba en condiciones de ser presidente porque el país necesitaba la confrontación que el kirchnerismo dio. Lo pongo de relieve justamente hablando de las políticas neoliberales que nos endeudaron y que es lo que se revirtió en la Argentina y lo que hay que sostener. Sí, de acuerdo a la intensidad del tiempo político se suceden las palabras y los discursos. Hay coyunturas. Es muy difícil meterse en la cabeza y hacer psicología de los candidatos o de los precandidatos. Es muy difícil. Los hechos van a hablar de las circunstancias. Este informe que plantea la época del menemismo, ustedes recuerdan una frase que era contundente y contradictoria. Cirugía sin anestesia. En el mundo moderno, se hace cirugía con anestesia porque se inventó la anestesia. Con orgullo, desde el gobierno decían cirugía sin anestesia. Sí. Y eso les sirvió para trepanar cerebros sin anestesia de todos los argentinos. Esta fue una sociedad que fue inmersa en esa situación. Es difícil hablar del pasado, es difícil, sobre todo ustedes porque son más jóvenes y en ese momento por ahí no tenían la misma reflexión que hacer. Pero en el momento ese que estamos hablando, ustedes recuerdan otra cosa también, relaciones carnales. Relaciones carnales con un orgullo extraordinario. Y hubo una vez, en 1991, se le otorgó al presidente argentino varias organizaciones internacionales de esas que fluctúan en el universo de la economía, lo declararon the best, el mejor. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y todos los sindicatos, todos los piumatos que hoy aparecen, en ese momento también entregaron sus banderas para meterse en ese pasadizo que llevaba al default y a todo eso. Lo que dice Cintia respecto del gobernador de la provincia de Buenos Aires, a mí no me sorprende. En realidad no me sorprende nada. Vamos a hacer, y creo que a ningún argentino, no porque tenga mi edad, para nada, a ningún argentino le puede sorprender nada. Nada, ninguna traición, ninguna deslealtad. Después de haber leído a Shakespeare, todo es posible en la conducta humana y en la condición. Por lo cual, asegurar que eso que vos escuchaste, que te parece, no sé si admirable, pero en todo caso te parece respetable por la ideología que marca al kirchnerismo. Me parecen definiciones, digamos, claro, que era lo que le pedíamos a Ojalá se sostenga en el tiempo y en lo demás. Porque justamente ayer, a lo mejor vamos a ver ese segmento, pero justamente ayer... Pero viene el informe después. Bueno, entonces no hablemos de ese tema. Entonces, lo que yo quería preguntarte, no sé si podés ampliarlo, pero el tema de Piumato, ya que lo mencionamos, es cierto que es alguien que si yo no pertenezco al periodismo y no tengo por qué entender los vericuetos y la trama de los trabajadores del Poder Judicial, de la cantidad que hay, que tampoco sé el número, y cuántos son los que votan, tampoco sé, porque eso también implica una... Yo tengo que aceptar de que el líder de los trabajadores es Piumato, así como acepto que el líder de los camioneros se llama Moyano. Hasta que no me demuestre lo contrario a alguien, yo tengo que aceptar eso. Es una aceptación, pero no una quiesencia, una aceptación, asumir un hecho. La pregunta es, ¿cómo es posible, si jóvenes como vos, y supongo que, aunque no sean jóvenes, están disconformes con esa, digamos, conducción, más allá de esto que ocurrió el otro día, porque ya viene esto desde hace tiempo, ¿cómo es eso que ocurre? ¿No hay democracia dentro de ese sindicato? ¿Se elige mal?
esto es lo que uno no entiende. Yo no puedo concebir de que los camioneros no voten a Moyano. Yo creo que los camioneros votan a Moyano. A ver, Andrónico, ¿cómo es? Bueno, lo de la democracia, un poco lo decíamos al principio. Uno de los actos que nos permite concluir que no hay democracia en el seno del sindicato es la intervención de la seccional de Tucumán. Más cercano en el tiempo, cuando fue la discusión de la democratización de la justicia, Piumato con 7K se decía, en mi sindicato cualquiera puede decir lo que quiere. Esto no es cierto. 2 miembros de la comisión directiva fueron expulsados del gremio, ni siquiera revisten la calidad de afiliados, no de miembros de la comisión directiva, sino de afiliados, por manifestarse a favor de la democratización de la justicia. El sindicato tiene por estatuto un congreso anual, que es la Asamblea de Representantes, donde se discuten las políticas sindicales, y cuando nosotros asistimos como lista azul y blanca a la capital federal con 28 congresales, mientras Piumato debatía una estrategia de denunciar a la Procuradora General y nosotros queríamos exponer nuestra postura, nos censuró directamente la palabra y terminamos expulsados de ese sindicato. A ver, la práctica interna sindical de la democracia es una falta absoluta en lo que hace la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Y quizá otro análisis que se puede hacer también de lo que veíamos en el informe es, en definitiva, lo que vemos de los de afuera y los de adentro es la imposición de modelos, ¿sí? Modelos que desde 2003 hasta acá han atravesado la forma de gestionar lo público, con el pueblo, con los trabajadores, para el pueblo y para los trabajadores. Y en lo que la solicitada resaltamos es que el Poder Judicial no ha atravesado esa reforma, no se ha discutido la forma de gestionar la justicia. Y quizá, parafraseando me voy a permitir parafrasear a la presidenta y decir, prefiero que me aplaudan los de adentro y no los de afuera. Parece que Piumato hoy prefiere que lo aplauda la patronal y no los trabajadores. Vamos ahora sí al informe que veníamos mencionando, y ya casi metiéndonos, las declaraciones de Patricio Musi en el acto con la presidenta y con Scioli, donde dijo, bueno, unas cosas bastante fuertes. Vamos a escucharlo. Musi con Cristina y Scioli al lado. Mejor perder con los nuestros que ganar con infiltrados. El discurso previo a los anuncios por indispensable cadena nacional de ayer de la presidenta a cargo del intendente de Berazategui, Juan Patricio Musi, tuvo como punto neurálgico una clara definición política. En una mesa de solo 5 personas, junto a Cristina, Scioli, Kicillof y Randazzo, esto dijo Musi. Hay muchos que no quieren que haya movilidad social. Tenemos que tener cuidado, compañeros y compañeras, a quién elegimos. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces se nos infiltran entre nosotros, se disfrazan de peronistas, como aquel patilludo que vino del norte hablando de revolución productiva y luego privatizó los sueños de todos los jóvenes y de nuestro país. Por eso tengamos cuidados, compañeros. No se está lejos o cerca simplemente por una foto, no se está lejos o cerca por decir que perteneces a un espacio o levantar una bandera. Se está lejos ideológicamente. Y nosotros, compañeros, no tenemos que dejar que haya infiltrados en nuestras filas. Es preferible perder con los nuestros antes que ganar con infiltrados, porque vamos a hipotecar el futuro de todos nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso, es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de los jóvenes que somos herederos de este modelo. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, de este país que Néstor de alguna manera nos encajó. Porque Néstor no era tonto, y usted, presidenta, mucho menos. No me va a decir que usted pensaba que en 10 años se podía resolver el futuro del país. Usted tenía bien claro que esta era apenas la primera década de muchas otras décadas que necesitamos para poder dar la verdadera revolución que es cultural. Y la presidenta lo tiene bien claro, por eso me pispea. Por eso pispea a todos los jóvenes que estamos en los cargos importantes. No sea cosa que nos infiltremos dentro del peronismo nuevamente para ocupar espacios y luego hipotecar el futuro del país como lo hicieron muchas veces los traidores que tenían intereses externos siempre. El 12 de febrero Perón, en su cierre de campaña, decía que no era una lucha de un gobierno totalitario, no se estaba discutiendo totalitarismo o democracia, se estaba discutiendo justicia o injusticia social.
Por lo tanto, es imposible que alguno sea un poquito justo socialmente y un poquito injusto socialmente. No se puede estar de los dos bandos. Compañeros, tenemos que ver quiénes son de nuestro bando y que defiendan este modelo nacional y popular a ultranza hasta la última letra. Este edificio, compañeros, vecinos, vecinas, este edificio, la fibra óptica, las colectoras que estamos haciendo, las netbook, YPF, son apenas algunas de las canciones que se cantan en épocas de revolución. Son apenas algunas de las medidas que tenemos que tomar en los gobiernos, pero como esto no va a ser tapa, hagamos nosotros la tapa. También Perón dijo en aquel discurso que no podíamos perder tiempo en contestarles, que teníamos que salir a caminar. Compañeros, hagamos nuestra tapa, que tape la tapa de aquellos que quieren llevar ni más ni menos a un país de esclavitud y sumisión, y traigámoslo para nuestro lado, que es el país de la esperanza, de la inclusión, para que todos los jóvenes podamos continuar con este modelo nacional y popular. Insólitamente, solo el emblemático portal diarioregistrado.com, en lugar destacado y página 12 en uno más pequeño, reprodujeron lo que recién vimos. A ver, Dante Palma, ¿qué te pareció? Ayer lo vi, el discurso, lo vi en vivo. A mí me resultó muy emotivo, muy fuerte también, como decía el informe. Yo lo pensé como un discurso de proyección, un discurso que va mucho más allá de octubre y de estas elecciones. En boca además de alguien joven, de un intendente joven, que tiene, creo yo, también mucho para dar. Yo lo pensé desde ese lado, y lo pensé también, un discurso de futuro, un discurso acerca de la identidad, que finalmente en realidad es una pregunta también acerca del futuro, es decir, bueno, ¿qué somos y qué proyectamos ser? Y yo también lo vi como un discurso que interpelaba hacia adentro, ¿no? Interpelaba hacia adentro, a ver si, bueno, qué candidato vamos a elegir. En realidad es parte de una decisión que tiene que ver con una serie de fundamentos. Sabemos que hay candidatos que serían más representativos del riñón del kirchnerismo y candidatos que serían menos representativos. Bueno, yo no me interesa hacer una exégesis del discurso de Musi acerca de si se refería a algún candidato en particular o si esas palabras específicamente hablaban o de algún candidato que equivocadamente tuvo el kirchnerismo en el pasado. Yo eso, insisto, lo desconozco, pero sí me pareció eso, me pareció que es un buen momento también para interpelar. Es decir, ¿cuáles son los costos que tendría elegir determinado candidato? ¿Cuáles son los costos que tendría quizás perder con un candidato más representativo? Tampoco es tan fácil decir, bueno, perdemos con la nuestra, ¿sí? Como si fuese también fácil volver. Y también es verdad lo que decía Musi, que bueno, decir, tiene costos de repente, es decir, costos identitarios muy fuertes de repente jugar con alguien que quizás no sea del todo representativo y que luego eso acabe minando la propia construcción del proyecto. Bueno, a mí me pareció eso muy interesante. Palma, hay una palabra que me gustaría que... La palabra infiltrado, todos sabemos lo que quiere decir. Cuando vos dijiste, y bien, acepto porque yo diría lo mismo, si estaba o no dirigido a quienes estaban en el escenario, o a algunos de los que estaban en el escenario, sobre todo las miradas periodísticas se dirigieron hacia Scioli. Yo pensé que la palabra infiltrado no es adecuada. No, coincido. Es cierto que en un discurso así de barricada uno no cuida el lenguaje. El infiltrado es alguien que se inmiscuye secretamente en las filas del enemigo. Sí. Es alguien simplemente secreto. No es infiltrado alguien que es candidato durante 10, 20 años y asume roles, porque ya no es un infiltrado, es alguien legitimado por el pueblo, por los votos, por lo cual me parece que no iba por ahí la cosa. Que no, digamos que esa palabra que la usó dos veces, primero en infiltrar y después diciendo infiltrado, no tiene nada que ver con los candidatos del kirchnerismo. Que no tiene nada que ver con ninguno de los candidatos. Ninguno de acá quiere hacer la exégesis de lo que dijo, pero para que quiero dar la palabra a Moyano. Pero no, digo, él tampoco hablaba, nada más digo esto, no habló específicamente de candidatos, yo creo que era una cosa más general. Es que yo vincularía todos los informes en algo que me parece que está este tiempo dando vueltas, y es que obviamente cuando uno tiene que abordar algunos temas,
lo primero que hace es abordarlos de modo esquemático, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo claro. Cuando vimos la reacción del Grupo Clarín en plena discusión sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo primero que vimos fueron los negocios. O sea, ¿qué negocios pueden perder? Entonces reaccionan de esa manera. Como una idea, obviamente, esquemática y medio matemática de como pierden plata, entonces hacen esto. Me parece que en este último tiempo, y con lo del Poder Judicial, y con lo que dice Musia en el sentido de perder o ganar, digamos que es una discusión. El peronismo nunca optaría por perder, digamos. Hace otras cosas antes de decir pierdo en la mía, ¿no? Es otro estilo de movimiento, me parece. Pero me parece que lo que se está discutiendo es el poder de verdad. Es decir, esto que decía Lascurain de le pegaba en la mesa de la Rúa, que dijo en la entrevista de Página 12. Sí. Se está discutiendo quién manda, quién va a mandar de aquí en adelante. Si va a mandar los que mandaron siempre, o si va a mandar algo de lo que pasó en estos últimos 12 años. No en vano me parece que Macri hoy la fue de peronista. Sí. ¿Quién quiere perder la justicia social? Dice Mauricio Macri. Bueno, me parece que lo que se está discutiendo es, me parece que es importante, hay un personaje que todos lo deben conocer, que es Frank Underwood, el de House of Cards, digo, vuelve el viernes la 3ª temporada, y él tiene una frase maravillosa que dice, no puedo, no es textual, pero más o menos me la acuerdo así, no puedo respetar a alguien que no sabe ver la diferencia entre el dinero y el poder. El dinero es una casa que te dura 10 años y el poder es una mansión de roca dura que no se destruye nunca. Me parece que lo que está discutiendo, y el Poder Judicial no pierde plata si se hace una reforma, pierde poder. Puede ser que pierdan un vuelto de la CIDE algunos, pero quiero decir, lo que está discutiendo es el poder. ¿Quién va a mandar de aquí en adelante? Y creo que todo está empezando a cruzarse, obviamente en un año electoral, pero en un año electoral no cualquiera. En un año electoral en el cual la presidenta, que tiene clarísimo qué es el poder, y su ex marido lo tenía también clarísimo, no están para renovar su mandato. Pero no es Underwood, guarda. Y además, Barra, déjame agregar, me parece... Tenemos mucho que agregar, vamos. Que también se refirió a la juventud, interpeló a la juventud, cuando hablaba también de los cargos. Es decir, bueno, la juventud que ha tenido una responsabilidad muy grande en estos tiempos, le va a venir una responsabilidad mayor todavía, ¿no? Sí. Entonces me parece, bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se piensa hacer desde ese lugar, ¿no? Creo que es una discusión sobre el poder también, en el sentido, no el poder de los cargos o lo que se entiende por poder político por llegar a un cargo electoral, sino el poder que tienen las organizaciones juveniles hoy. Ese poder, ¿qué va a pasar? No, ¿Qué se va a hacer con también eso? Es un problema interno al peronismo, digamos, porque se habló de trasvasamiento generacional todo el tiempo, y el problema clásico del peronismo que es el problema de la conducción y cómo la conducción delega en otro. Acá hay un problema claro que tiene que ver especialmente con no hay un candidato. No hay un candidato que sea natural, y a su vez también uno ve que esa dificultad se da en los grandes distritos de la Argentina. No hay candidatos naturales ni fuertes dentro del kirchnerismo. A ver, Cintia, chiquito, que tengo que ir al corte. No, cortito. Me parece muy interesante cómo la política electoral nos está interpelando en este momento. Y yo quería poner sobre la mesa el nivel de las confrontaciones, ¿no? Digamos, la decisión sobre perder con los nuestros o no perder, era una discusión que tal vez tenía otra tonalidad antes de este momento político, ¿no? Este momento y este nivel. ¿Quiénes son los que están en la vereda de enfrente? ¿Cuál es el nivel de grado, cuál es el grado de confrontación al que hay que responder? Como dice Mariana, esa puja de poder. ¿Quiénes son los dos jugadores de la pulseada de esa puja de poder? Y por otra parte, que Musi haya hecho ese discurso al lado de la presidenta, que además fue, recordemos, el creador de esa frase, las balas de tinta, la presidenta diciéndole, no te preocupes por la tapa de los diarios, preocupate por los votos. Los dos principales precandidatos del Frente para la Victoria sentados en esa mesa. Me parece que la política interpelándonos no está en la lógica del peronismo el perder. El kirchnerismo intentó proponer una superación tal vez de esa lógica peronista, pero me parece que hay que ponerse a ver el nivel de confrontaciones. Sí, no, a mí lo que me parece es que, por un lado, me parece muy positivo que se esté retomando el debate político en la Argentina después de un mes y medio en el que estamos hablando de la muerte del fiscal Nisman, y me parece que haya salido de la primera plana este tema
independientemente de que continúe la causa judicial para que se esclarezca si este hombre murió por homicidio o por suicidio, me parece que eso es positivo institucionalmente. Muestra también el retomar, por un lado, el debate político, muestra hasta qué punto la marcha de la semana pasada fue una marcha absolutamente política opositora. Ahí ya quedó explicitado todo. Entonces, ahora estamos en un año electoral y lo que se tiene que hacer es retomar ese debate político. Y creo que lo que se está dando en esta mesa, que queda tan explicitado a través de las palabras de Musi, ante, como decía Cintia, la presencia de la presidenta y de los dos principales o mejor posicionados en las encuestas precandidatos del kirchnerismo, es el debate que falta en el kirchnerismo. Es un debate que está latente porque no terminan de conformar un poco también lo que decía Dante. No hay un sucesor natural de Cristina Kirchner. Si cualquiera dentro del kirchnerismo pensara que hay un sucesor natural, este debate no se estaría dando. Entonces me parece que es ahí donde, las PASO marcarán, o quienes lleguen a las PASO de estos 6 precandidatos o 7 que existen actualmente, marcará, cómo se define dentro del kirchnerismo esa posibilidad de modelo. Las definiciones de Scioli, yo lo veía a Scioli también el domingo y la verdad que uno lo escuchaba y vos decías, por un lado, qué bien entrenado que está este sujeto, porque no pisa una. La verdad que como periodista lo peor que te puede pasar es entrevistar a Scioli, porque nunca lo vas a hacer pisar en falso, en nada. Estés a favor o en contra, el tipo siempre tiene un discurso que se mantiene dentro de los carriles que quiere mantenerse. Y en este sentido está definiéndose con las banderas del kirchnerismo. Lo que pasa que su política a lo largo de estos años en la provincia de Buenos Aires, uno le hacen sospechar de esa pertenencia a las banderas del kirchnerismo. Pero me parece que este es un debate que está latente dentro del Frente para la Victoria, que es necesario dar. Y por otro lado, también me parece positivo, si uno escucha y si lo bueno es que la mayoría de las cosas en la Argentina hoy se dicen, se sincera el debate. Después está en uno querer escuchar, hacerse cargo o no. Pero cuando le entrevistan el otro día a Reutemann y le preguntan si va a ser el vicepresidente de Scioli, mirá qué fallido, de Macri, es que esto forma parte de la realidad política argentina, ¿no? Y del peronismo, ¿no? Y de esto hace que Macri pueda decir hoy que él es peronista. Sí, ¿no? Más o menos. Ese es el leitmotiv. Ese es el leitmotiv, digamos, el peronismo. Tengo que hacer el corte. Pero déjame terminar un segundo con esto de Reutemann, porque a Reutemann le preguntan, a mí, yo estoy, en realidad no hablamos de candidaturas, qué sé yo, pero a mí me gusta porque es un candidato con ganas, ¿no? Sí, vamos, una definición bárbara. Pero después dice, porque acá lo que hay que discutir es las tarifas, la devaluación. Entonces, si vos escuchás a Reutemann, que acaba de firmar un acuerdo, sellar un acuerdo electoral con Macri, no podés estar confundido. Te está diciendo claramente qué modelo quiere. Entonces, está sincerando eso. Y eso me parece muy bueno. Muy bien, Nona, muchas gracias. Vamos a seguir. Realmente es interesante porque acá sí hay una ve ahí el discurso de Musi y hay política. En otros lados es difícil encontrar política, gente hablando de política y discusión de política, que es lo que vamos a seguir haciendo hoy acá en 678. Después de esta pausa ya venimos. En ANSES trabajamos para mejorar la atención de todos los jubilados. Por eso presentamos Mi Huella, un innovador sistema que reconoce la identidad a través de la huella digital. Cada jubilado y pensionado del país o su apoderado registrarán de manera sencilla y por única vez la huella dactilar, única e irrepetible, lo que garantiza una máxima seguridad en todos los trámites. El proceso de empadronamiento se realizará gradualmente en un lapso de 12 meses en los bancos habituales y en las oficinas de ANSES, donde vamos a almacenar las huellas y cuidar la información. Con solo apoyar un dedo en la pantalla, van a poder simplificar el trámite de supervivencia, obtener el comprobante de pago previsional, informarse sobre la próxima fecha de cobro y otros trámites bancarios. Esta es solo una primera etapa para un nuevo mundo de posibilidades. Bienvenidos a Mi Huella. Bienvenidos a la innovación tecnológica para hacer los trámites más rápidos, más simples y más seguros. Para más información, ingresa en www.anses.gov.ar.